Una cosa interesante es que, por ejemplo, en este material el sol está puesto casi arriba del horizonte. Para nosotros, yo quisiera que el sol estuviera más para arriba. ¿Cómo yo puedo rotar este material de fondo? Entonces, en la ventana de shading aquí podemos buscar esta plequita aquí y buscamos, dice Word, y nos va a salir esto que sería el environment que hemos agregado en la imagen. Y entonces, para agregar nodos para modificar este material y hacerlo rotar, podemos hacer lo siguiente. Para Shift Hub buscamos un nodo que se llama Texture Coordinate. Vamos a escribirlo. Aparezca Coordinate. Este de aquí. Y después buscamos otro que se llama Mapping. Este de aquí. Y entonces la salida del Generate lo colegamos Generate con este de aquí. Este de aquí lo conectamos al vector y el vector lo conectamos al vector de la imagen. Y si yo me pongo aquí a rotar, como ven, se puede rotar el material. Solo que a nosotros no nos interesa verlo así, nos interesa más o menos una vista más o menos así. Y como ven, aquí podemos cambiar la iluminación. Ok, después yo me pongo ya a cambiarlo porque quiero probar a ver si logra hacer que el bote tenga una sombra abajo. Ok, vamos a ponerlo en 0. Esto era solo para enseñarles en modo pedagógico cómo se podía manipular también la luz del fondo y hacerla, como se dice, cambiar sobre la superficie. Entonces vamos a regresar al modo layout y vamos a agregar aquí, vamos a agregar con Shift A una luz que se llama, un tipo de luz que se llama luz de área, y vamos a darle una escala. Con la vista superior vamos a ponerla más o menos por aquí, y esta va a ser la luz que nos va a proyectar en el fondo del mar las luces que se forman cáusticas. Entonces, cuando tenemos la luz creada aquí de la luz de área, vamos a aumentar su potencia a 5000 watts. Y el spread, aquí los grados, le vamos a dar 2. Entonces, vamos al nodo shading. Y en el nodo shading vamos a activar aquí el uso de nodos si no lo ven. Y entonces aquí tenemos los dos nodos de salida y de entrada de la luz. Entonces, vamos a agregar un nodo que se llama Wave Texture, este de aquí. El Wave Texture le vamos a bajar la escala a 0.2 y la distorsión la vamos a poner en 27. Y donde dice esta parte de acá abajo, que dice Face Offset, vamos a escribir esto. Vamos a ponerle frame, un slash y vamos a ponerle 12. Y esto nos va a animar el efecto de las ondas dentro de la luz. Vamos a agregar otro nodo que se llama Color RAM, perdón, este de aquí. Y el color lo agregamos aquí y lo conectamos al factor. Y este lo podemos conectar a este color de acá. Y como ven se forman unas ondas ahí, pero con el negro vamos a pegarlas aquí un poquito más. Vamos a trabajar un poquito estas ondas, para que no... Como ven se formaron ya unas luces ahí abajo que van a ser animadas con el movimiento del agua y con este nodo de aquí. Entonces, lo otro que vamos a hacer es que estos dos nodos los vamos a clonar y los vamos a poner acá abajo. Y aquí la escala la vamos a poner en 0.4. Y entonces aquí este color blanco vamos a ponerlo sobre los azules, esto de aquí. Y entonces aquí vamos a tener que unirlo. Y para eso vamos a usar un nodo Mix Color, este de aquí. Y los vamos a unir aquí. Y aquí donde dice Mix lo vamos a cambiar a Screen. Y entonces ya ahí tendríamos que tener más o menos el juego de luces que tiene un fondo marino normalmente. Si le damos play, venimos aquí, vamos a poner en render. Si le damos play, solo que aquí no se va a ver bien, pero por lo menos ya debería estar funcionando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es hacer que el bote flote sobre el agua. Para eso vamos a hacer que nuestro bote regrese aquí. Vamos a buscarlo, lo tenemos aquí abajo. Vamos a seleccionarlo a esta vista y vamos a subirlo para acá arriba. Ahí más o menos.
hacer que baje un poquito. Ok. Y entonces, para hacer que el bote se mueva con el movimiento de las olas, vamos a tener que agregar varias cosas, no una sola. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar un null, que es un objeto que no existe, pero que tiene una representación dentro del software. Y este null lo vamos a poner por aquí, más o menos pegadito por aquí. Y a este null le vamos a agregar un constraint que se va a llamar este de aquí, Chikra. Yo casi no los logro pronunciar. Y entonces le vamos a decir que su target es el agua. Y entonces, ¿qué sucede si le damos play? Como ven, ahí el null se está moviendo con la altura del agua. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que el bote lo vamos a anclar a este null. Vamos a seleccionar el bote, vamos a seleccionar el null, control P, y cuando damos play, ahí tenemos el bote que sigue más o menos el movimiento del null sobre la superficie del agua. El bote lo podemos bajar un poquito también para que no esté tan separado del agua. Ok, por ahí. Y ahí. Pero ¿qué pasa? Que todavía no es un movimiento convincente. Es decir, el bote tiene que rotar en el eje de las Y, que sería este eje, y el eje de las X, que sería en este. Entonces, para hacer esto vamos a agregar aquí un driver que nos va a ayudar con una función a partir del movimiento del objeto este de aquí del null. Entonces vamos, clic secundario, le decimos editar driver y vamos a copiar donde dice expresión, esto que yo les voy a escribir ahí. Entonces lo que vamos a agregar es esta expresión sin, abrimos paréntesis, frame por 0.4 por menos 0.05, que es, esto se usa en Blender para crear un movimiento oscilatorio o de vaivén con esta propiedad, ¿no? Entonces frame es la variable global en Blender que presenta el número de fotogramas actual que tiene la animación, y entonces a medida que avanza el tiempo el valor de frame aumenta. Esto sería como el motor de la animación. Entonces la multiplicación por 0.4, estás multiplicando el número de fotogramas por 0.4. ¿Y esto qué efecto tiene? Es un control de velocidad, de frecuencia. Multiplicar frame por un valor que en este caso hace que sea una onda sinusoidal. Me parece que lo dije bien. Es decir, que sea una onda sinusoidal que se complete lentamente. Y entonces, es decir, si no usamos esta función del seno, que sería el sin, la oscilación sería muy rápida. Entonces con 0.4 se reduce la velocidad de oscilación. No sé si lo expliqué bien. Y lo que hace es que limita la rotación del bote a partir de un movimiento que recibe. Vamos a decir que el objeto del que se va a guiar para el movimiento es el EMP. Y entonces cuando damos play, aquí ya tenemos un movimiento más o menos del bote a partir del movimiento que hace en el eje Z ¿cómo se dice? El null. El bote podemos subir un poquito más para arriba. Entonces agregamos otro driver en el eje de la Y, le copiamos la misma expresión y en objeto le decimos que a partir del movimiento del null o del EMP. Y como ven, aquí nos está uniendo dos variantes de este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría, por ejemplo, buscar la cámara que está bajo el agua y vamos a sacarla. Para sacarla vamos a activar aquí en View, Camera to View, y nos vamos a alejar y vamos a buscar más o menos un encuadre. Vamos a seleccionar la cámara y en la cámara tiene opciones aquí. Vamos a ponerle la zona segura y vamos a activar las líneas de composición, el centro, los tercios. Un día quizás le dedique un programa, un tutorial a hacer buenas composiciones. Ok, ahí estaría en el centro. Perfecto, ahí estaría nuestro. Pero a mí me gustaría más o menos por aquí. Así, el bote estaría de frente a nosotros. Más o menos así. Voy a ponerlo, porque esto también se deforma la geometría y no viene perfecta, pero
Si damos play, ahí tenemos nuestro bote. No es perfecto, pero funciona. Y me parece que para los objetivos de este tutorial hemos logrado algo bastante interesante. Vamos a darle pausa para ver si logramos renderizarlo. Es una imagen bastante bonita, los colores son aproximativos a un agua cristalina del mar con el movimiento del bote, que a mí me parece bastante realístico. Entonces quizás nos queda un pequeño problemita, que sería el hecho de que el agua entra dentro del bote. Ahí quizás podríamos haberlo resuelto poniéndole un piso de tablas más alto y no haciéndolo ver en el render. Pero bueno, ya estos son otros detalles que se pueden ir trabajando. Pero bueno, a mí lo que me interesaba era en este tutorial hacer que ustedes aprendan a más o menos animar un agua, hacer que el agua se vea con las luces de refracción. Esta no es la única forma de hacerlo, hay otras formas de hacerlo. De todas formas, yo veré si hago otro tutorial más adelante, quizás con la misma idea del bote y las aguas cristalinas, y ver cómo salen las cosas. Bueno, yo estaba aquí preparando ya lo que sería el render final. El render final lo vamos a hacer, vamos a ponerle 300 samples. Va a ser un render, vamos a usar, aquí vamos a seleccionar 4 capas. Vamos a usar esta de aquí. Y yo lo voy a poner que termine, sean 300 frames. Pero vamos a poner que sean 300 frames por segundo, es decir, serán 10 segundos de animación. Lo otro que vamos a hacer es que va a ser un PNG. Podríamos poner los TIFF, que quizás es mejor para los colores, pero bueno, usamos PNG. Lo voy a salvar aquí en esta carpetica. Otra cosa que podemos poner también, esto es una opción, esto es opcional, el que quiera lo pone, el que no quiera no lo ponga. Yo aquí en las opciones de render, donde dice fill, voy a poner lo que es transparente el fondo. ¿Por qué? Porque después cuando hago la miniatura de YouTube, aquí detrás voy a escoger un color para la miniatura, y esto sí quiero que sea transparente, porque a lo mejor me ponga a buscar varios colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y además para el video final del render también voy a escoger aquí algún color para el fondo. Así que por eso no le pongo la imagen de fondo que tenemos aquí atrás. Entonces, otra opción que yo puse aquí, que no lo hice en video, es que, por ejemplo, si selecciono el agua, entramos con tal modo de modificación, en el modo de edición, perdón, le doy clic secundario, le di esta opción de Shade Smooth. Esto quiere decir, porque antes ella estaba en Shade Flat y así era muy geométrico, no se veía bien. Es decir, incluso si lo hacemos así, se ve que tiene todo es decir, la geometría es muy dura, ¿no? Y entonces si le damos clic secundario y le damos Shade Smooth, esta se suaviza. Como ven, no se ven los cuadraditos de las caras. Entonces esta opción la di también. Y me quedo por explicar una otra cosa que hice fuera de cámara, que fue el hecho de que agregué en el área, en el material del área, vamos a ir a shading, y en shading vamos a seleccionarlo en objeto. Agregué al segundo nodo Wave Texture, lo mismo que habíamos copiado aquí de Frame 12, lo puse aquí también. Así por lo menos las ondas se animan. Aquí no se notaba mucho, pero lo agregué porque me faltó aquí ponerlo en este nodo. Otro detalle más que podemos agregar, les recuerdo que al inicio del video, cuando está hablando de déjame quitar de nuevo la opción de la transparencia. Esto aquí del mapping, que sería la textura Environment HDRI, que como ven cambió su posición. Yo le puse estas coordenadas 48.2, 75.5 y menos 0.3. ¿Para qué? Para que cuando yo haga así, es decir, si miramos de esta parte, ven que el sol está en el cenit, es decir, está en la parte superior del cielo. Y yo quería ver si lograba hacer la sombra debajo del bote. Como ven, la sombra se ve, se nota, pero se pierde un poco con el fondo. Y bueno, eso es lo que quería dejar como aclaración, porque al inicio del cuarto video de este tutorial empecé a explicar que quería después modificarlo para hacer la sombra. Pero bueno, desde nuestro punto de vista se pierde y no se ve tanto, así que no es tan importante. Entonces voy a regresar aquí con las transparencias porque quiero renderizarlo transparente. Y bueno, le podemos decir ya que inicia a renderizar y nos haga nuestra secuencia de imagen. Esto va a renderizar en una secuencia de imagen transparente. Es mi consejo
que les puedo dar, porque después que tienes la secuencia de imagen lo puedes importar, por ejemplo, en After Effects, en Premiere o en Final Cut, en cualquier software, o DaVinci Resolve, cualquier software de edición de video, y ya tienes el video hecho con una buena calidad que te lo importa como una secuencia de imagen dentro del editor de video, y le puedes agregar de fondo lo que quieras, en este caso porque es transparente. Ok, iniciamos el render entonces. Y bueno, este es nuestro resultado final. Como ven, nuestro bote se mueve de manera bastante convincente, y el agua a mí también me resulta bastante realística con su juego de luces en el fondo. Repito, este no es el único modo de hacerlo. Quizás en otros tutoriales vamos a explorar otros modos de hacer el agua y de ver cómo podemos resolver las luces internas del agua, las que se forman dentro, que se llaman luces cáusticas. Espero que les haya gustado el tutorial. Yo me divertí mucho haciéndolo, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Blender Fácil.